Bueno, pues vamos a tener que seguir aguantando la tierra en suspensión, la calima, al menos hasta bien entrado el miércoles, que ya por la tarde empieza a arremetir. Ahora lo que está ocurriendo es que se está desplazando, aparte de las islas más orientales, también a Gran Canaria y a las islas más occidentales. Y ya mañana estarán sobre esas dos islas principales de Canarias. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanceros Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Vamos rápidamente con nuestros invitados tertulianos de hoy. Don Valentín Ollané, buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. También Andrés Martinón. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Y Carlos Insa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Andrés, tierra, y se espera tierra, porque realmente la visibilidad ponen que es a 3.000 metros, es decir, a 3 kilómetros, lo cual es bastante, pero es verdad que aquellos que, bueno, todo el mundo que tenga algún problema respiratorio, asmático y tal, pues ahí estamos viendo que como la cantidad de tierra, ¿no? Cómo llega, ¿no? Cómo acaba llegando, es increíble. Sí, y además está afectando también no solo aquí, porque por ejemplo en páginas web, en redes sociales, en Gran Canaria, por ejemplo, también amigos míos en un grupo que tengo, se ve muy mal. Esto es esta mañana, esto sí fue grabado esta mañana y había mucho polvo en suspensión, como decías tú, hay unos niveles bastante altos, Seguridad y Emergencias lo ponía en unas tablas en su chat. Y como dices tú, va a permanecer, porque lo estaba mirando yo, el tiempo de que es lo que trae el polvo desde el continente africano, permanecerá todo el día de mañana miércoles y ya por la tarde ya empezará a girar un poco hacia norte y el jueves se mete un poquito más de racha, pero ya viene un norte que hará que los cielos van a estar bastante despejados. Por cierto, el jueves bastante despejado, las temperaturas agradables. Yo creo que va a haber una Semana Santa correcta. Yo creo que incluso hoy, si no fuera por la calima, habría incluso un buen día. Ahí estamos viendo imágenes de cómo está el día de la playa, de tranquilidad, ¿no? Hoy yo pasé antes por el reducto y estaba increíble. Sí, si no fuera por la calima, dicen que es la borrasca Teres, que está en el norte de África, que todavía está con los coletazos la que está trayendo. De hecho, he oído que donde está la tierra no es como habitualmente ocurre, en el Sáhara, es en Argelia. Y de Argelia ha cruzado. Sí, es el norte de África, sí, es el norte de África. Mauritania ha cogido toda la parte de Pero Marruecos el tema y ha llegado hasta... No es ninguna tontería. En Tenerife se han suspendido 2 vuelos esta mañana y por falta de visibilidad entre La Gomera y La Palma, creo. Y no es ninguna bobada. Y el pronóstico es lo que dice Andrés, hasta mañana en Lanzarote sobre las 12 del mediodía y luego permanece por la tarde en Las Palmas y al jueves se va. Y efectivamente hay coletazos del Teresa, que menudo temporal nos ha dado. Y bueno, pues llevábamos 15 días con el Teresa, porque pasó por Canarias, nos dejó a que esto hecho una Gran Canaria y Tenerife sobre todo, La Palma, tal. Y ahora está por el norte de África causando estragos también. Que bueno, ha dejado 40, ahora mismo hay 40 en las presas principales de Gran Canaria, hay 40 millones no sé, ahora no quiero equivocarme, no metros sé, cúbicos. Puede ser, de metros cúbicos. Bueno, montón de agua. De hecho, está que casi de hecho han tenido que estar sacando agua porque no... Sí, de hecho han tenido que aliviar y por eso también ha provocado, digamos, un cierto descontrol, porque hay un montón de agricultores a los que sus fincas le han destrozado las cosechas. Y después que si llega a estar operativa la presa de Soria, creo que es, porque el salto de agua que hay, que están haciendo, la red eléctrica es Chira-Soria. Creo que es Soria la que está abajo, está vacía. Que está vacía porque está abierta, porque están preparando el salto de agua. Que esa hubiese cogido también una cantidad importante. Que esa es la mayor de todas. Efectivamente son 39 millones de metros cúbicos, es decir, que no me equivoqué. Bueno, por cierto, que hablando de agua, no conseguimos, Andrés, que el reducto pueda ser utilizada, la principal playa de Arrecife pueda ser utilizada por la gente. Y eso mira que lo bonita que está, lo limpia que está. Pues a pesar de eso, los informes de sanidad siguen dando negativo. Sí, a ver, vamos a... ¿Negativo o no? Positivo en este caso. Vamos a explicarlo. Se tomaron ayer 3 muestras. Una, vamos a decir, más en la pasarela del Arrecife Gran Hotel, otra en el centro, donde estaba todo el meollo, a la altura de la tienda de la Santa, a la altura de la cervecería, vamos por decirlo, y la de la Punta del Camello. Pues la del Gran Hotel y la de donde se generaban los vertidos que venían de la calle El Greco han dado negativo. En E. coli, aguas fecales o como los queramos llamar. Y ha vuelto a dar
positivo, en este caso la punta del camello, que eso era algo recurrente por los desvíos, aliviaderos, según las corrientes por Bueno, donde porque vengan. ahí hay un aliviadero precisamente que de agua cuando se rebosa, para que todo el mundo lo entienda. Ese es el que daba problemas siempre. Siempre ha dado. Y lo que ha querido dejar claro Erasmo García, director insular de Salud de Lanzarote, lo que ha dicho es que en el lugar de las obras de Canal Gestión no, del consorcio del agua, ha dado negativo. Es decir, que ese era el problema que ha permanecido en estos 5 meses. Es decir, que de alguna manera podemos aventurar, si no nos equivocamos mucho, Valentín, que si ya, porque allí en la punta del camello hay vertidos puntuales, y eso es lo que da que cuando se hacen los análisis sean en este caso positivos, es decir, que dan positivo en E. coli, y por lo tanto no se puede bañar, pues está prohibido bañarse. Pero parece que están funcionando las obras que hizo Canal Gestión en torno detrás en este caso del Hotel Lancelot. Que mira que costaron. Primero encontrar exactamente dónde era el punto de vertido. Una vez que dieron con él, fue pues eso, directamente a arreglarlo, pero vamos, hasta que dieron con el punto de vertido, estuvieron meses además trabajando de forma constante, ¿no? A través de Canal Gestión, a través de la subcontrata de Canaragua, y bueno, una vez que dieron con ello, lo han arreglado. Estábamos pendientes de la autorización de Endesa para darle al transformador que impulsa el agua también. Y finalmente lo único que faltaba es que diese el visto bueno a Salud Pública. Ahora ya la playa del Reducto está apta para el baño, pero como está ese vertido de la punta del camello, pues lógicamente ahora me da la sensación de que hasta por lo menos después de Semana Santa no va a haber... Claro. Y si hubiera habido a lo mejor un norte, un alisio, una corriente de norte a sur, pues probablemente tampoco habría dado positivo, en el sentido, o por lo menos para cerrar el reducto, o para poder poner la bandera verde, porque llevaría... Pero ahí hay que buscar una solución, que es que... Primero, intentar evitar que se vierta en esa zona tan importante de la ciudad. Y segundo, pasaría a ser una obra de un emisario que cuando no quede más remedio, pues echarlo, pero fuera de más fuera de la bahía. En alta mar, digamos. Claro, por lo menos a medio kilómetro, 1 kilómetro, ¿no? Evitaría pues estos problemas. Pero bueno, esto es lo que hay. En cualquier caso ya veremos. Por cierto, que hablamos con Erasmo García, es en este caso el director del área de salud de la isla de Lanzarote, y precisamente esa área es la responsable de lo que es la salud pública. Lo que hemos hecho, que como solo era ese punto de muestreo, hemos enviado al inspector fuera a tomar las muestras hoy mismo, y estamos esperando a los resultados de mañana, que tenemos la esperanza de que posiblemente pues pueda dar acto para el baño. Lo que nosotros queremos dejar claro es que las obras que hizo el consorcio para ese punto de muestreo concretamente dieron acto. Entonces pues tenemos la esperanza, y así lo deseamos, de que mañana ya pueda estar acto para el baño. Se lo comunicaremos al ayuntamiento, y el alcalde, en este caso, que es la autoridad sanitaria, procederá a la apertura de la playa. Bueno, pues ya veremos. José Juan Sansón es el portavoz de Salto a la Transición Energética. Creo que hoy estuvo en la voz de la mañana para hablar de toda esta polémica que hay en Canarias, pero sobre todo en Lanzarote con la zona SAR, y con la negación o la negativa de la mayor parte ahora de los partidos políticos a que se instalen instalaciones fotovoltaicas y parque eólico en nuestra isla por el impacto que produce en el paisaje. Él habla de que, y a mí me resultó llamativo cuando oí las declaraciones, Valentín, el hecho de que él dice que solo con las techumbres y la utilización de alguna zona antropizada no va a dar lo suficiente o la suficiente energía como para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, este hombre es un economista, está jubilado ya, pero ahora, digamos, los últimos años lo ha dedicado fundamentalmente al tema de la transición energética, y ha publicado muchísimos artículos en medios de comunicación. Es un hombre bastante enterado y tiene esta asociación. Nos ha dicho realmente lo que nos dijo la viceconsejera de Transición Ecológica el otro día, Julieta Schallenberg, que es que con las placas solares en coberturas, en techos, en techumbres, no se cubre la necesidad de Lanzarote para hacer esa transición ecológica. Después dio
unos datos que son bastante llamativos, ¿no? Creo que nosotros estamos por debajo de la media de Canarias, en un 8% aproximadamente de producción de energía que venga de las limpias, de las renovables, y que claro, que entonces lo que él entiende es que habrá que poner parques eólicos. Entonces está dentro de la tesitura de los que piensan que lo mejor es no sacrificar, digamos, ningún espacio desde el punto de vista medioambiental, pero cree que sí que es necesario, que si hay que sacrificarlo en un momento determinado, poner un parque eólico, pues habría que ponerlo, porque si no, no llegamos digamos, a hacer esa transición ecológica, que recuerden que tiene un plazo hasta el 2030, para llegar hasta el 58%. No, eso entre tú y yo ya es imposible. Imposible. Vamos para que Carlos pueda opinar, vamos a oír, porque Carlos no lo oyó en las voces de la mañana, a José Juan Sanso. Ponemos placas y animamos a todo el mundo a que ponga placas, porque es una fórmula fantástica para ahorrarnos en la factura de la luz, para contribuir a la transición ecológica, pero lo que no tiene ningún sentido es pensar que con eso podemos resolver la transición a las renovables. Ahora mismo, Lanzarote tiene una dependencia, el nivel de penetración de renovables de Lanzarote no llega al 9%, o sea, mientras en la península están cerca ya del 60%, porque la gente tiene placas, pero muy poca gente tiene baterías, y las baterías que se tienen una capacidad de 2 horas aproximadamente para atender las casas, corriente alterna, y las placas producen electricidad con corriente continua, y entonces las placas no pueden desconectarse nunca de la red. Actualmente el nivel de autoconsumo que tiene en la isla de Lanzarote a nivel de generación anual no alcanza el 2%. Esto es difícil. Yo es que creo mucho en la gente que tiene que son los técnicos, los que saben y tal, ¿no? Yo no sé, y no sé si tiene toda la razón o no. Yo lo único que sé que tiene la razón es que así vamos mal, que Lanzarote no lo estamos haciendo bien. La transición ecológica que antes tanto defendían muchos colectivos, ahora parece que nadie quiere poner en ningún sitio instalaciones de parque eólico, porque todo el mundo te dice, sí, yo soy a favor, pero ¿dónde la pondrías tú? Dice, hombre, y ya ahí ya nos dicen, pues claro, porque algo habrá que sacrificar. Vamos a intentar sacrificar aquellos sitios que menos impacto paisajístico tenga, pero algunos habrá que sacrificar, al menos que tenga poco impacto, ¿no? En fin, ¿qué piensas tú, Carlos? Bueno, vamos a ver, yo utilizo el sentido común. Yo no soy un técnico, pero pienso que la energía renovable es muy importante, que hay que hacer un cambio importante dentro de la isla, pero yo creo que el mayor debate está en que la gente se tiene que concienciar que en su casa tiene que instalar unas placas para tener autoconsumo. Eso yo creo que es lo más importante. Y después es evidente que va a hacer falta instalar algún parque. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque lo que no puedes es alfombrar la isla de placas fotovoltaicas. No puedes llenar de espejos la isla, porque es un horror. Y esta isla tiene lo que tiene y tiene las limitaciones que tiene. Y entonces pues habrá que decidir dónde se ponen, y sobre todo en centros que estén cerca de donde se genera la energía, porque no vas a poner una placa en Masdache para luego tener que llevarla a donde están los centros de transformación eléctrica. Entonces, lo más importante es, primero, concienciar a la gente para, como dice el Cabildo, efectivamente poner placas en todas las azoteas y concienciar a la gente que, oye, hacer subvenciones, conceder ayudas, porque no es barato, no es fácil. Aún así todo no va a ser, es evidente que no llega. No llega, y aparte hay que cambiar todo el tema. No llega, pero del tampoco cableado. el disparate. No es tan fácil. Pero tampoco el disparate que se ha visto en ese 3% de suelo que se ha pintado por parte del Gobierno de Canarias. Eso a mí me parece un disparate. ¿Por qué? Porque la isla no puede aguantar eso, no lo puede aguantar, porque es que si vivimos de lo que vivimos y aspiramos a lo que aspiramos, eso es impensable. Lo importante, entonces hay que, compaginarlo. No hay que perder también de vista una cosa, que es la independencia energética, que necesita
tener Canarias, España en general. No, Lanzarote necesita independencia energética. Pues sí, por independencia energética depende de las energías limpias. Si tú no tienes energías limpias, cuando falle, por lo que sea, una crisis del petróleo, ahora lo que estamos viviendo, pues vas a tener grandes problemas y vas a tener que pagar la energía súper cara, porque cuanto menos petróleo hay, más caro es. No, somos una isla y no tenemos que tener una autonomía. Pues por eso. Porque si pega un petardazo la central o pasa cualquier cosa, que puede pasar, hay algún problema, pues hay que seguir abasteciendo, no nos podemos quedar sin luz, no nos podemos quedar sin energía. Por eso es importante que eso es un por crack eso el brutal. objetivo es que casi el 60% de la energía eléctrica se genere con energía eólica. Eólica o fotovoltaica. El problema también es que ahora mismo se está generando en Canarias, el dato que daban el otro día era que en Canarias el 25% de la energía que se produce con renovables se pierde. ¿Por qué? Porque resulta que no la puedes acumular, no hay batería. Entonces, hemos empezado un debate planteándonos unos márgenes y unos objetivos a plazo. Primero era el 2020, después ahora es el 2030, y resulta que no hemos ido al mismo tiempo de implantar las renovables, pues poniendo en marcha o comprando baterías, porque ahora la tecnología crece de una forma bestial y ahora se pueden comprar baterías móviles, igual que hay desaladoras móviles, pues hay baterías móviles que pueden acumular, no de la cantidad que puede acumular el Salto de Chira-Soria, por ejemplo, que eso fundamentalmente va a ser una batería, pero que va a tardar como mínimo otros 5 o 10 años en terminarse. Y resulta que hemos empezado la casa como por la ventana, es decir, Pues sí. vale que tengamos el apagón a nivel nacional del año pasado, entre otras cosas fue por la inestabilidad de las renovables. Se empezó a meter bastante Porque renovables. es que el sistema eléctrico claro, es muy complicado. es complicadísimo. muy complicado. Vamos a cambiar de asunto porque este ya lo hemos tratado muchas veces. Mira, este parque que están viendo aquí, muchos ecologistas estaban en contra porque decían que producía un impacto sobre el paisaje. Y claro que lo produce. A mí me encanta verlo, pero porque yo soy raro y me gusta ver esas No, cosas. hay un par de planos, cuando a veces atraviesas y queda eso entre las montañas, tienen un atractivo. A mí me gusta, pero yo Pero en estas cosas... pero no como es la lo mismo jeria. un molino, no es lo mismo un molino que hectáreas y hectáreas de espejos. O sea, Depende, pero eso lo Carlos, puedes hacer en depende. un territorio como la península, eso lo puedes hacer Depende de tranquilamente. dónde las pongas, Porque si la- tienes No, y las tienes puedes ocultar, zonas... Si la también, pones le puedes en poner temas cipreses ocultas, alrededor, si le puedes poner, siempre se puede matizar, se puede... En fin, Pero yo bueno, yo y lo creo puedes que aquí- hacer en suelos que ya están, como ahora se ha puesto de moda la palabra de antropizados, pero sí que es verdad que hay suelos que están más deteriorados. Pues a lo mejor lo puedes hacer en la zona del complejo de Zonzamas, en zonas que ya estén, pero lo que no puedes hacer es alfombrar la isla de placas. porque No se, eso es no se horroroso. trata de eso, solamente era un 0,13% Sí. del terreno. 0,13% son... Sí, pero hay que 0,20, hacerlo con, 0,21, pero hay que hacerlo 0,22, hay que hacerlo con 0,22. criterio y hay que hacerlo con un... Claro que pues, de eso se pide. Lo que no se puede es no hacer nada, que es lo que está ocurriendo, que ni avanzamos ni dejamos de avanzar. Bueno, vamos a otro tema porque ayer, ya lo comentábamos aquí, parece, algunos creen que le ha salido el tiro por la culata a Nueva Canaria, sobre todo a la diputada que defendió de manera, lo hizo muy bien, es decir, defendió muy bien. En este caso lo que pasa es que bajo una información que deteriorada y al menos no diciendo toda la verdad de lo que realmente estaba sucediendo en Adislán, en esa residencia de Taiche. Pero bueno, en este caso, no sé si tuviste oportunidad de oír a Mónica Hernández, que es la directora gerente de Adislán, defendiendo efectivamente que todo lo que se ha dicho es mentira. Sí, bueno, estuvimos hablando esta mañana con ella en las voces de la mañana y está clarísimo que ha dicho varias cosas. Una, de hecho, ha dicho que ni siquiera el vídeo que presentó la diputada de Nueva Canaria, Natalia Santana, corresponde a ningún recurso de Adislán, eso de entrada. Es que efectivamente, como también reconoció en la Comisión de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, del Parlamento, perdón, la consejera de Candelaria Delgado, existió hace como un año un episodio de chinches en uno de los recursos funcionales que le llaman, o sea, una de las casas que tienen en Arrecife. Pero no en la residencia, ella aclaró no que en la no residencia. en la residencia, Y, que es donde se hospedan 40 y tantas personas. Y se solucionó sobre la marcha porque se aplicaron todos los protocolos por parte de Adislán, por parte del Cabildo, por parte del Gobierno de Canarias y se solucionó. Pero claro, de ahí a decir que había una plaga de ratas, que lo de las chinches era como algo habitual y se estaba produciendo en ese momento, y además meterlo todo en un batiburrillo,
batiburrillo, pues después hablaron del despido de una trabajadora por su pertenencia por ser un enlace sindical, etcétera, etcétera. Y bueno, ha dicho que si Nueva Canarias no rectifica, pues tomarán medidas de carácter hay que decir que el tema de los chinches, porque suena muy, la palabra ese chinche parece que suena como muy de mi época cuando yo era joven, que había chinches en muchas casas, en muchos colchones, porque antes los colchones eran de paja, aquello era para sacar... no había, digamos, productos para poder atacarlo, era muy difícil, ¿no? Y yo recuerdo incluso algunos cines de aquí ya que ya no existen, que te sentaban en el gallinero y te decían que allí salías con chinche. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que el chinche puede haber en el hotel más limpio del mundo, porque tú coges una maleta que haya estado en otro sitio, la traes y dejas el chinche allí y ya después eso es increíble como se... Lo que quiero decir que no es un símbolo de suciedad en sí mismo el chinche. Puede haber en sitios sucios chinche, pero puede haber en sitios limpios también. No, y perdona, y lo que ha dicho Valentín, que al final se activó. Dice, hay chinche, pues se hace un Y se protocolo limpia, fitosanitario, ¿cuántas como se casas llame? conozco yo de amigos y de amigas que le han sucedido? Y después un dato que ha dado también, es decir, porque ella es la gerente de Adislán, pero hay una junta directiva que además está formada por familiares de los usuarios, que además están allí prácticamente todos los días, van a ver a sus familiares, etcétera, etcétera. Y son los primeros, y no han tenido ninguna denuncia por insalubridad, porque claro, si mete un episodio concreto de una chinche, que puede pasar en cualquier lado. En un piso. En un piso, no en la residencia. Que puede pasar, como has dicho tú, Jorge, en cualquier lado. Lo metes con que después empezó a decir que si plaga de ratas, que no se ha visto rata por ningún lado, ni siquiera en el vídeo. Segundo, que la comida que era mala. Entonces empiezas a meter ahí como para darle más. Yo creo que a esta señorita importancia. le han dado información deteriorada. La han dejado vendida. Y la dejaron vendida a Hay que alguien. tener mucho cuidado con lo que se dice, más un cargo público, en este caso, y más en el foro en el que está hablando. Y cuando hablas, pues tienes que tener igual que contrastar, igual que cuando nosotros tenemos que contrastar una noticia, porque haces un daño horrible, porque causa un impacto importante, porque alarma, porque causa alarma, y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Entonces yo creo que en este caso, bueno, pues Nueva Canarias ya vuelve, porque yo creo que reincide, ya es la segunda o la tercera vez que yo veo que salen a la palestra con un tema polémico y tal, y que luego resulta pues que no lo han contrastado. Entonces, vale, estamos en campaña, estamos prácticamente muy cercanos a las elecciones, tienen ganas de llamar la atención y estas cosas, pues bueno, tienen un impacto. Yo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado porque hay muchos trabajadores, ahí hay 250 trabajadores, hacen servicio de más de 500 personas, atienden a más de 500 personas, porque yo no sabía que de verdad que desconocía, que yo creía que era solo la residencia y los recursos funcionales, pero es que tienen muchos más servicios y que prestan todos los días, ¿no? Y es un trabajo que los trabajadores en general se dejan la piel porque es muy complicado. Y por lo tanto yo creo que hay que tener mucho cuidado, defender lo que tenemos. Y que es verdad que lo habrá dicho con buena fe, o sea, no seguramente, segura con toda la buena fe del mundo, pero claro que hay que tener cuidado con lo que se dice. Vamos a oír al menos un par de cortes que le hemos sacado a Mónica Hernández, la gerente de Adislán. Nosotros como entidad hemos solicitado al responsable máximo de Nueva Canarias en Canarias una reunión y a partir de esa reunión se verá, pero lógicamente necesitamos una rectificación porque cuando se falta la verdad entiendo que lo que hay que hacer es rectificar. Citada la reunión oficialmente con Luis Campos, es cierto que hemos tenido conversaciones con un poco la cúpula del partido y están dispuestos pues lógicamente a sentarse y a ver cómo se reconduce esta situación. Quiero aclarar que en el centro residencial nunca ha habido ningún tipo de problemas con chinche, mucho menos con ratas y mucho menos con un tema de suciedad como allí se planteaba. Bueno, pues yo la verdad que espero que Nada más es que la trayectoria de Adislán es impecable en la isla, o sea, llevan muchísimos años. Más de 30. Más de 30 años dando servicio y además un servicio impecable. Y es sorprendente pues que ahora de repente surjan estas cosas, ¿no? Y padeció, y además ellos tuvieron una crisis, en la época que gobernaba aquí el Partido Socialista, tuvieron una crisis porque no estaba adaptado el dinero que se le daba por el contrato del servicio por el coste real, porque claro, ha subido todo y ahí creó una crisis importante. Fue en la época del
del COVID, creo recordar. Sí, bueno, ¿no? sí, todo, es que el COVID... Toda esa sí, época del COVID pues, que pasó factura a todas las... Y menos mal, se estaban recuperando ya, y dice, claro, y ahora nos vienen ahora con este tema cuando estábamos haciendo un esfuerzo extraordinario para hacerlo. ¿no? Y los Y es que- trabajadores aguantaron ahí, pero carros y Carreta y carretas, carretón. y meses ahí. Yo me acuerdo de, Sin ahora no me cobrar. acuerdo el apellido, de Luis Gómez, creo, Luis, era de un enlace sindical y venía el hombre y dice, ya no aguantamos más, y eran retrasos y retrasos en su cobro y aguantaron. O sea que yo creo que los trabajadores están fuera de toda duda. O sea que yo creo que Adislán es modélico, es casi una cuestión a copiar, y yo espero que también, porque lo que estaba diciendo en la reunión, hay que verle la cara. Y a mí también es verdad, si cuando alguien te dice, ahora vamos a ver las cosas claramente y a ver qué sale de ahí, a ver si Hombre, se yo creo retracta. que Nueva Canarias tiene que como mínimo, disculparse. No sé si, Va a lo ser tiene- difícil. si lo tiene que hacer Natalia, si quién lo tiene que hacer, si lo tiene que hacer la gente de Lanzarote, Lanzarote. la que de alguna forma recriminen esta actuación. Pero lo que sí que es verdad es que Nueva Canarias ha hecho, como hizo el PSOE con el tema de Amavir, irse directamente casi a que saliese en los medios de comunicación sin ni siquiera, o sea, ni siquiera se dirigieron a la consejera o a Adislán para decirle, mira, nos ha llegado este vídeo, no sé cuánto, y le dirían, no, perdona, ese vídeo de entrada a lo No mejor quisieron conocer la verdad. Exactamente. Es que no quisieron Lo- conocer la lo que verdad. Y quieren- eso es que para están mí con- eso es lo peor en un cargo público. Un cargo público tiene que contrastar cuando se le da una información, porque para eso está, para fiscalizar, y está bien que denuncien, pero primero tiene que contrastar. Y lo que no puede es lanzarse porque le hayan dado una información deteriorada, medias verdades, medias mentiras, y con eso hacer una intervención alarmista de lo que estaba ocurriendo precisamente en una residencia que todo el mundo dice, todo el mundo no, pero mucha gente cree que lo que hay que darle en vez de un palo es una medalla. Y después yo, por ejemplo, le pregunté esta mañana a Mónica Hernández si yo por lo menos tengo la sensación, y creo que mucha gente también, de que la acción política de la oposición en el Cabildo y en este caso también a través de Nueva Canarias es un poco una estrategia como para ir, primero que el hospital insular, que si se perdía el servicio de geriatría, después que si en Amavir era la Casa de los Horrores, cuando era también una cosa absolutamente puntual que ya se estaba investigando por parte del departamento que inspecciona precisamente estos contratos. Y ahora este tema da la sensación de que una de las asignaturas en las que podías ponerle tranquilamente un sobresaliente a este grupo de gobierno del Cabildo, que son los servicios sociales, pues que hay que menoscabar un poco su credibilidad y intentar Yo creo restarle. que esto viene a rebufo de lo que ocurrió en Amavir. Ella me dijo que esperaba que no, porque fue bastante, en este caso, diplomática y bueno. Y no quiso tampoco relacionar, que también ahí fue bastante justa, no quiso relacionar a la persona que han despedido con esta denuncia, lo cual, pues mejor, si es así, mejor. Andrés, por cierto, que te iba a hablar de las medidas anticrisis, porque ayer se reunieron el gobierno de Canarias y con el gobierno de España, en este caso el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, de Canarias, y el que es el ministro canario de Política Territorial, en este caso el canario Ángel Víctor Torres. Se reunieron en Canarias para tomar una serie de medidas como venía exigiendo el gobierno de Canarias, porque las medidas que se tomaron a nivel global en toda España, pues realmente muchas de ellas, como es el tema del IVA, la rebaja del IVA no afectaba a Canarias. Valentín, ¿qué te parece? Pues me parece, hombre, lo primero que hay que decir es que tras la reunión el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha quedado satisfecho. Quiero decir, ha puesto en valor, digamos, la buena relación que ha asistido con el ministro Ángel Víctor Torres para de alguna forma compensar algo que era evidente y que tuvimos que batallar hasta el último momento, porque hay que recordar una cosa, el propio actual vicepresidente, ministro de Economía, el señor Cuerpo, se había comprometido tanto en el Senado como en el Congreso con los diputados de Coalición Canaria en que en el decreto iba a haber ya directamente compensaciones. Bueno, no lo hubo en el decreto, ahí alzó la voz Canarias, que incluso hasta el vicepresidente del gobierno de Canarias, el señor Manuel Domínguez, llegó a hablar del decreto Godo, y digo textualmente. 10 días después se ha conseguido, oye, que por lo menos haya una compensación que está de momento hasta el 31, desde el 1 de abril creo que es hasta el 31 de junio, son 15 millones de euros para bajar... De los 30 que va a perder Canarias. El gobierno de Canarias pone otros 15 Sí, otros más 15 que pone, millones. pierde 30 millones. Pierde 30 millones, efectivamente. Porque va a rebajar, no sé si 1 o 2 puntos el IGIC del 1 a 0. Del Si 1 a el IGIC 0. en la gasolina es del 1%. Esto se queda corto de aquí a una semana. O sea, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Esto de aquí a una semana ya estamos otra vez que tienen que subirlas, incrementar las ayudas, porque Bueno, esto se no contempla da. esa prórroga, ¿no? No, De como 60 siga la millones. guerra, como millones, siga la hay que- guerra y
la escalada de precios que lleva, esto desde luego no sirve para nada, esto es el chocolate del loro. Hombre, sirve momentáneamente. Momentáneamente, pero por lo menos la península, de aquí a 15 días se queda en papel mojado. Pero por lo menos la península no ha bajado a los precios del petróleo, en este caso del combustible, antes de la son de la bastante crisis, rácanos, Jorge, pero han bajado bastante. Sí, pero son bastante rácanos y hay bastante racanería. Primero porque han demorado las medidas bastante, cuando ya en otros países ya se estaban tomando. Segundo, porque el gobierno, el Estado en este caso, no ha recaudado tanto fiscalmente nunca en la historia como está recaudando ahora. Y además incluso ha tenido unos ingresos brutales porque de hecho la subida de los precios del petróleo le han beneficiado. O sea, ha seguido recaudando, Carlos, y incrementando. Pero no, Jorge, esa es mi opinión. No, es tu opinión. Mi opinión yo lo que creo es que hay que tomar medidas a más largo plazo porque la guerra continúa. Sí, pero creo que además se dejaron a Canarias a un lado y al final han resuelto el tema cuando lo tenían que haber resuelto sobre la marcha, porque en el Consejo de Ministros lo tenían que haber resuelto, y aquí otra vez a contentar a los separatistas y a los independentistas, y después a rebufo a contentar al resto. Yo lo que quiero decir, Carlos, no es que no tenga razón, lo que te quiero decir, matizar, es que dar por dar tampoco se puede dar. Nadie dice que dar por dar. No hay máquina, date cuenta que la gente cree que tenemos una máquina de hacer perra, es decir, alguien tiene que pagar esta fiesta, no creas tú que esto es gratis, y tendremos que pagarlo todo otra vez nosotros, claro, porque esto es generar... Pero el gobierno ha tenido un superávit en recaudación extraordinario, es que no tienen más que ver los datos. Pero tiene una de las mayores deudas, que eso la gente lo obvia, debemos todo lo que producimos, prácticamente todo. No, pero eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Eso va a deuda. Pero es que eso es otra cosa, eso es por la política que tiene el gobierno, y después tampoco, de gastar y de chiringuitos, también etcétera, hay que tener otra sensación, que eso es aparte, eso estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tener la sensación de que cuando estamos en una situación crítica, hay que también convencer a la población que hay que gastar menos, salir menos con el coche, coger más transporte público. Eso es lo fácil. No, eso no es lo fácil, eso es lo difícil. No, lo difícil es que el gobierno suelte lo que tiene que soltar. Pero no tiene por qué soltar pasta. Porque todo lo que tiene que soltar, a los pobres al final le van a afectar más, porque los ricos podrán beneficiarse igual que un pobre de la bajada. Pero sí, Jorge, si el ejemplo lo tienes en que el gobierno ha sido el único gobierno de la Unión Europea que todavía no ha aplicado la directiva que obliga a no hacer cotizar a los autónomos que cotizan menos de 85.000 euros. Luego ahí tienes un ejemplo clarísimo de la voracidad recaudatoria. Han subido más de 97 impuestos en lo que llevan gobernando. Pero Carlos, que una cosa no... Es que te puedo dar un speech sobre la política económica del gobierno, que son unos rácanos. Pero una cosa no quita la otra, Carlos. Esto es una medida especial. Por supuesto que una cosa quita la otra, claro que sí. Ahora es una cosa especial. Y entonces aquí, ¿hasta cuánto se puede el gobierno ayudar? Eso es el problema, ¿cuánto más? Porque si esto sigue, seguimos consumiendo igual, seguimos gastando igual. A mí lo que me sorprendió realmente es que Fernando Clavijo saliese contento, digamos, después de esta reunión. Quiero decir, porque la verdad es que sí que me pareció escaso, digamos, el dinero que me se parece ha puesto. Una porquería. Claro, por eso te digo. Ten en cuenta que son 5.000 millones a nivel de toda la península. También nos beneficiamos aquí para el tema de los carburantes para agricultores, etcétera, y para el transporte de mercancías y pasajeros, que también eso aquí también nos beneficiamos, pero me parecía escaso teniendo en cuenta que son 5.000 millones. Y después también me parece escaso porque la recaudación del IGIC son más de 2.200 millones todos los años, el impuesto de los carburantes es un 1% de la gasolina, el que pagamos, pero me da la sensación de que 15 millones no es. Yo creo que más de 15 millones se recaudarán por la gasolina todos los años de IGIC, supongo. Habría que hacer los cálculos. Supongo que ellos los habrán hecho. En cualquier caso, hay 60 millones. Ahora yo creo que esto ha sido una medida transitoria para escapar un poco. Yo creo que el gobierno de España necesitaba cambiar su imagen de que no había sido solidario con Canarias, porque había sido con el resto del Estado y no con Canarias, y de alguna manera todos están contentos, entre comillas, pero realmente, efectivamente, con 15 millones, los efectos, si esto sigue subiendo, se lo come, se lo chasca en un momento. Hay una cosa que habrá que ver cuándo sale en el Consejo cuándo se aprueba en el Boletín Oficial de Canarias lo de la rebaja. Digo, para saberlo, para ese día llenar el tanque, ¿no? Pues se valdrá, se supone que son 20 céntimos más o menos por litro, ¿no? Bueno, y por cierto, que creo que hoy se inauguraba, Andrés, en Lanzarote, ese primer vuelo de Binter directo desde Lanzarote, que es increíble. Yo pienso hace 30 años,
que para ir yo estudiaba en Barcelona y para ir a Barcelona tenía que coger un avión a Madrid, a Las Palmas. a Las Palmas. A Las Palmas, y de Las Palmas a hacer noche, porque yo cogía el nocturno, que era el más barato. Sí, sí, porque este en verdad es el primer vuelo directo desde Lanzarote a un destino peninsular. Porque yo recuerdo que nosotros hicimos una noticia, incluso tuve la suerte de ir en un viaje inaugural a Madeira, y la novedad era esa, volar directamente. Desde Lanzarote. Desde Lanzarote, porque lo habitual es que si tú quieres ir a, no sé, hay otros destinos que está haciendo Vinter, a Valladolid o a otros sitios, vas por vía Gran Canaria o vía Tenerife. Hoy por la mañana, como dices tú, a las 8 menos cuarto, pues hacía ese acto inaugural, bueno, por todo lo alto, en la T1, y bueno, y demuestra también la apuesta de Vinter, que está haciendo como esa especie de expansión en la que... Yo la verdad que... Lo están haciendo muy bien, Sí, porque sí, no es Vinter es solo una gran Santander. aerolínea. Yo he volado a Menorca, yo tengo familia en Menorca, yo he volado a Menorca desde Lanzarote, vuelo directo, y es ¿También? una maravilla, hombre. Y además es una compañía que funciona, que da Pero miedo cómo ¿hay vuelo funciona. directo también Ahora ya no lo sé, creo pero que no, a yo Madrid. ha habido un par de veranos que he ido con vuelo directo Lanzarote a Menorca, lo cual es fantástico, porque es que no tienes ni que hacer tránsito en Madrid o en Barcelona. Y además no solo, o sea, hay más vuelos y han puesto vuelos también a otras partes de Europa. Funciona fenomenal, te dan de comer, que ahora ya en ninguna modo compañía te dan de comer. Hombre, yo lo que le pediría a Vinter es que, porque por Es ejemplo, una maravilla, los vuelos la a verdad. Santander ya los tenía con Gran Canaria y con Tenerife, lo que han hecho es completar toda la semana. Ahora toda la semana hay vuelos en las Efectivamente. islas, porque en Lanzarote creo que es martes y Sí, eran 2 días, sábado. sí. Los días que puedes ir a Santander y te vas ahí a la Concha, ahí Claro, a al Sardinero. La Concha de San Sebastián. Bueno, Eso podrías no, podrías no, irte no, con es un verdad. coche. Tenían Pero más puede ir, destinos, está yo no escasamente recuerdo, 2 horas, Sí, 2 o sí, 3 sí. horas. Pero a Madrid estaría bien que también hubiese un vuelo, porque hombre, yo he ido a Madrid haciendo escala en Las Las Palmas, no tiene un coste añadido, digamos, ese vuelo, pero sí que pues eso. Pierde más tiempo. Pero bueno, en cualquier caso yo me siento orgulloso como canario de que exista una empresa, porque no fue fácil sus comienzos y realmente no fueron fáciles sus comienzos, y en este caso yo creo que ha sorprendido a todos la capacidad de penetración que ha tenido en un mercado tan complicado como es el mercado aéreo, donde hay multinacionales, donde hay grandes compañías, y que Vinter haya sabido poco a poco buscarse el hueco que necesita. Vamos a publicidad y con nuestro invitado. Llega la primavera a Muebles San Simón. Llena tu hogar de luz, color y calidez. En Muebles San Simón diseñamos cocinas y baños a tu medida, con atención personalizada y soluciones únicas en decoración. Descubre además nuestra novedad, cocinas de exterior perfectas para disfrutar del buen tiempo. Nos encontramos en San Bartolomé, muy cerquita del ayuntamiento. Muebles San Simón, tu hogar con estilo. Bueno, pues vamos a hablar de Cuba, que ya lo hicimos hace unos meses, pero las cosas no han cambiado a mejor, sino al contrario, van mucho peor. Y vamos a hacerlo con el presidente en este caso, de la Asociación Tocororo, que representa a la mayor parte de los cubanos que están instalados en la isla de Lanzarote. Don Ricardo Pardierner, ¿cómo está usted? Yo muy bien. En Cuba muy bien. suelen poner apellidos complicados, ¿no? A ver si nos equivocamos. Algunos sí y otros no. Bueno, don Ricardo, ¿cómo están las cosas? Primero, de la gente de Cuba que vive aquí en Lanzarote. Ayer, el fin de semana, tuvieron, creo que una especie Tuvimos una actividad de maravillosa, un cultural, Tocororo ¿no? Arte, sí, en el Real Club Náutico de aquí de Arrecife, a las 6:30 de la tarde, y verdad que fue una cosa muy enriquecedora desde el punto de vista cultural y social. ¿Cuántos cubanos hay aquí más o menos? Bueno, ya aproximadamente unos 800 o posiblemente más. Es que por semana llegan, Están llegando. seguro. Bueno, ahora mismo la situación realmente, ¿cómo la calificaría usted en este momento en la isla de Cuba? Bueno, la situación actual allá es crítica. Es prácticamente una situación de colapso de la sociedad en sentido general, desde todos los puntos de vista de una sociedad. La precariedad es extrema. Pero, y es pero una cuando verdadera hablan de que no tienen ni para crisis. comer, ¿eso es verdad? Bueno, vamos a ver.
el comer para nutrirse es una cosa, para sobrevivir es otra. Son dos aspectos distintos. El comer para sobrevivir, indiscutiblemente que en mayor o menor grado algo tendrán la gente para sobrevivir. ¿Me entiendes? Pero el hecho de recibir una nutrición como debería ser, acorde a una sociedad que tiene un acervo histórico muy rico, era para que tuviera otras condiciones nutricionales. Pero claro, aquí el tema siempre se vuelca en la cuestión nutricional, en la comida. Pero bueno, de solo pan no vive el hombre. No, pero es lo mínimo. Es lo mínimo para sobrevivir. Para sobrevivir, digo. Para sobrevivir. Y cuando se sobrevive, con eso no basta. No solo es sobrevivir, es alimentar las otras facetas de la vida que faltan. Y en general ahora mismo esta situación se está generando porque yo cada vez que hablo con un cubano siempre va a peor, pero tiene una resistencia y una resiliencia de ese pueblo increíble, ¿no? Porque aguanta todo lo que le echen. Bueno, está sobreviviendo, ¿no? Claro, tienes que partir de una cosa, que cuando hablamos de que un pueblo aguanta lo que le echen, tienes que especificar y definir bien el tema de no, me que refiero, le echen. hombre, No, me refiero que no tiene ni libertades, no tiene comida ya, prácticamente pero es lo subsisten es lo que le quiero. Y ahí no pasa nada, Pero es políticamente hablando. Vamos a ver, es lo que le quiero decir, Cuando estamos hablando de que aguanta lo que le echen, ¿aguanta a costa de qué? Primero, casi más de 2 millones de cubanos fuera del país, de una población que era de 11. Aproximadamente 11 millones. Entonces ese % de la población son los seres cubanos que han muerto civilmente en Cuba, porque ya no están en Cuba, y son pérdida de recursos humanos. Que como es el caso suyo, que es forense, por ejemplo. Sí, eso por una parte. Y por otra parte, la precariedad con la que se vive en la sociedad no solo es para el viejo, es para el niño y para la sociedad en sentido general. Y eso indiscutiblemente que es una merma que hablamos de sobrevivir, pero en unas condiciones que permiten conceptuar la situación de Cuba como una crisis humanitaria, a punto de partida de eso. Yo a mis compañeros. Sí, buenas tardes. Yo me gustaría conocer un poco su situación. Quiero decir, ustedes mantienen, no sé si a través de la asociación o desde el punto de vista personal, contacto más o menos directo, ¿tienen familiares en Cuba? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que salió usted de Cuba? Yo salí hace exactamente 30 años, pero mantengo indiscutiblemente... ¿Tiene familia allí? Familia allí, pero es que vamos a ver. Cuando se habla de Cuba y se habla de sobrevivir, se habla de las circunstancias que existen en Cuba, que son de pobreza material y espiritual, de éxodo masivo. Eso es también perjuicio de la situación que se vive. No solo el no tener el pan, sino el provocar el éxodo. Eso es también perjuicio. Y la fractura de la familia. No solo es comer, es la fractura. Eso es otro perjuicio más, que va más allá del pan. Por eso digo que de solo pan no vive el hombre. ¿Me entiendes? Y el desgarro emocional, sentimental y familiar que se genera, eso es otro perjuicio. No solo es el comer el pan para sobrevivir. Eso son secuelas también de las situaciones que se viven. Y todo eso es una amalgama que es lo que constituye la crisis humanitaria. Cuando hablamos de crisis humanitaria de Cuba, no es, señor mío, que si hay comida o no hay comida, que si yo puedo comer carne todos los días o no puedo comer carne. No. Eso es una cosa de toda la situación de crisis. Porque eso, el desgarro de la familia, el éxodo masivo, el desgarro emocional, intelectual, la pérdida de recursos, todo eso forma parte de lo que constituye la crisis humanitaria. Claro. Carlos. ¿Y cómo está la oposición? ¿Qué papel está jugando ¿Hay ahora? oposición? ¿Tiene alguna posibilidad? ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de un cambio de régimen? Vamos a ver. ¿Cómo está la cosa? Vamos a ver. La oposición existe, claro que existe, indiscutiblemente. La inmensísima mayoría, los 2 millones pero no se sabe dónde está. No, existen. Sí. Existen. La inmensa mayoría de los 2 millones que están fuera. Ah, vale. Esos son cubanos también. Y muchos que están dentro de la isla silentes, que no hablan. Pero hay otros. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué no hablan? Hombre, ¿Tienen hay miedo? represión. De represión. Bueno, hace poco tuvieron una manifestación frente a una sede del Partido Comunista, ¿no? Exacto. Que fue precisamente algo en el bastante... pueblo mío, en Morón, ¿Sí?
que yo conozco la familia de uno de los chicos. Uno de ellos que está detenido todavía de 16 años, Jonathan David Muir Burgos. Yo conozco la familia de los Muir. Y lo detuvieron por manifestarse. Que indiscutiblemente es una cuestión que se sale de los cánones tradicionales del civismo. Asaltar un edificio, sacar muebles y pegarle candela, eso atenta contra los cánones básicos del civismo, ¿no? Pero bueno, en las circunstancias que se vive en Cuba, cuando no existen vías para canalizar la frustración, las ansias y los deseos de las personas, se acumula una sensación de frustración perenne que lleva a esa situación. Y usted me preguntará, bueno, ¿y cómo un niño de 16 años expresa frustración? Yo se lo explico muy sencillamente. Porque ese niño de 16 años creció probablemente en el seno de un hogar de una perenne frustración de sus padres, del hermano, del tío, de 3 que se fueron del país. Y en ese contexto crea un estado anímico de ese muchacho de aversión hacia el sistema. Y después que trae eso, el viento sembrado durante mucho tiempo trae después las tormentas. ¿Como cuáles? Como la de ese día. La inmensa mayoría de todos los que asaltaron a esa sede del Partido Comunista Morón tenían menos de 25 años. Y tú te preguntas, ¿y qué recorrido vital han tenido para alegar frustración? Ellos no. El entorno donde crecieron, sus padres, sus hermanos, ¿qué conversaciones había? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Que casi lo más noticiable es que no haya pasado antes o que no se eso siga es lo que yo quería reproduciendo. decirlo, porque estamos hablando de que la oposición precisamente está fuera de Cuba, pero también dentro de Cuba hay frustración. Pero esa frustración nunca se había ni siquiera canalizado en manifestaciones. Sí, como no hay. Tienes la del 11 de julio. Bueno, eso sí, es verdad. Que fueron masivas pero entonces, en distintas ciudades. ¿Usted cree que puede haber una salida de caída entonces, del régimen o no? Un segundo para terminar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Existe oposición? Existe. ¿Está estructurada nacionalmente? No está estructurada nacionalmente, porque es que el sistema mismo no da esa posibilidad, no da esa opción. Y como no se instauran las vías legales para canalizar las ansias, las vocaciones, los deseos, las aspiraciones políticas de un sector de la población, se genera esa tensión social que a la postre solo falta una chispa. Y una chispa es esa. O otras chispas que se pueden generar en el futuro. Y usted ve ahora próxima esa chispa, porque yo creo que ya... Es verdad que yo vengo entrevistando a gente en Cuba desde hace mucho tiempo, gente de cubano aquí en Lanzarote hace mucho tiempo, y siempre parece que ya es la última, pero siempre tienen una capacidad el régimen de resistir más, me refiero. No, el problema es que ya se ha llegado a un punto tal que ya no solo es la cosa material, porque hay un detalle que hay que ponerlo sobre la mesa, hay un detalle. En todos estos años que tú me estás alegando, exacto, existía precariedad militar, pero por lo menos los pilares básicos, políticos y ideológicos, se mantenían. Pero ya el mismo régimen ha adoptado toda una serie de medidas en el ámbito económico y social que atentan contra los pilares básicos que antes se preconizaban a voz en cuello, en cuanto a la igualdad, a la falta de explotación del hombre por el hombre, a que todos somos iguales. Todo ese andamiaje político e ideológico se ha venido abajo, porque se ha acudido para poder sobrevivir la casta que gobierna el país a medidas que antes censuraban y que antes criticaban. ¿Cuántas personas no fueron a la cárcel por el dólar, por tenencia de un dólar? Muchos. ¿O cuántos fueron a la cárcel 5 años por tener carne de res en su casa? Muchos. Y así muchas personas. No pasa nada. Doctor. De manera tal que actualmente muchas de esas cosas son toleradas y se ha generado una casta gobernante, una oligarquía gobernante que dices tú, bueno, y están los mismos que antes censuraban estas conductas. Entonces, ¿cuáles son mis principios? Esto, y si no te gusta me cambio y me pongo otro. Don Ricardo, y es importante ya porque tenemos poco tiempo también, el tema de Estados Unidos. Siempre yo he oído que siempre los cubanos le echan la culpa, sobre todo el régimen, a la mala situación económica que vive el país, que ahora ya es más que mala situación económica, ahora ya es hambruna. Sí. A Estados Unidos y la política del bloqueo. ¿Tienen razón? ¿De qué bloqueo me habla? Porque hay que especificar o el bloqueo del régimen hacia el pueblo cubano
¿O a cuál otro bloqueo? Al bloqueo que todo el pollo que se come en Cuba actualmente es made in USA. ¿A qué bloqueo me habla? O todos los paneles solares que se ponen en Cuba para suplir el tema vienen de Miami y se importan. ¿A qué bloqueo? ¿De cuál bloqueo estamos hablando? Porque siempre en la cuestión política se hace incidencia y se promociona el supuesto bloqueo ese, pero del otro no se habla. Porque bloqueo es también cuando yo no puedo hablar, cuando yo no puedo proyectar mi propósito político, ni organizar un partido político, cuando yo no puedo disponer de mis bienes personales porque en un momento dado me lo confiscan a punta de dictamen, cuando yo no sé el presupuesto nacional de Cuba y en el Parlamento no se debate y todo es secreto, que yo no sé exactamente cuándo entró del turismo ni cuándo entró de los médicos que salen al exterior. Eso no es bloqueo. Y bloqueo cuando yo no le puedo mandar un dinero a mi hermano, ejemplo, para que ponga una farmacia e importe medicamentos. Eso no es bloqueo. Porque yo pudiera mandar, o usted, y poner 7 farmacias, importar productos. Porque en Estados Unidos se puede importar perfectamente bien. Y no hay. ¿Y por qué? Por un detalle muy sencillo. Porque amén de las leyes que usted tiene tan poco crédito político que nadie se motiva en invertir en su país. Entonces, eso forma parte de todo ese bloqueo. Y por eso yo insisto que del menos bloqueo que hay que hablar es del supuesto susodicho bloqueo ese y no del interno, que ese es el que pesa más en la situación. Una serie de intelectuales y políticos españoles, y no sé si también de la Unión Europea, fueron recientemente a hacer una visita a Cuba y estaba entre ellos Pablo Iglesias. ¿Cómo ha visto esa visita el pueblo cubano o usted? Esa visita es un atentado a la dignidad del pueblo cubano, señor mío. A la dignidad. Muchos de esos que iban ahí eran millonarios y tenían dinero y fueron a pasearse en La Habana y a hacer recepción en el palacio del gobierno con luces y aire acondicionado. ¿Me entiendes? Y esa gente llevaron unos medicamentos o que eso no resolvía la problemática y no tuvieron la dignidad moral de hablar claro ni decir exactamente qué es lo que hay que hacer en Cuba. Porque lo de Cuba no es de parche. Es ir a la esencia, a los problemas, y no tuvieron la dignidad ni la entereza moral de decir, mire caballero, si usted sale aquí a La Habana y ve las calles anegadas de aguas albañales y basuras por donde quiera, ¿qué usted tiene que hacer para resolver esto? ¿Un barquito con medicamentos? Por favor. No, y dijeron que se estaba exagerando, desde la prensa occidental se estaba exagerando. Carlos, si quieres hacer la última pregunta, Carlos. ¿Cuánto puede aguantar el régimen así? Porque esto tiene que tener ya los días contados. ¿Cree que puede haber una involución dentro del propio gobierno cubano que acceda finalmente a unas elecciones libres? ¿Cuál es la salida? El gobierno cubano ha sido, a través de la historia, un ejemplo típico del gobierno camaleónico políticamente hablando. Porque a lo largo de toda su historia ha ido instaurando todas esas medidas económicas y ha ido a una serie de procesos y a aprobar determinadas leyes para sobrevivir, no para resolver problemas. Y en el contexto actual yo no dudo de que pretenda hacer algo similar, de apertura, de tratar de contemporizar con los poderes del exterior, promover inversiones extranjeras para seguir la misma casta gobernante. Porque ahí es donde está el gran hecho significativo, ¿no? Los mismos que propusieron toda una serie de medidas que atentaban contra los intereses del pueblo cubano, restrictivas y propias de una dictadura al 100%, ahora han cambiado camaleónicamente para tomar en el área por lo menos económica cierta liberalización. Y son los mismos individuos. Y esos individuos fácilmente, con la falta de moralidad que tienen, son capaces de decidir y venderse al mejor postor para seguir mandando. El detalle está si eso lo va a aceptar la comunidad cubana, en el interior y en el exterior. Pero entonces ve alguna salida. Sí, el sol va a salir. Va a salir, todos los días sale. No, va a salir. Todos los días se oculta. No, va a salir. Lo que pasa es que no sabemos exactamente en qué forma es que va a salir. Pero yo creo que la salida de Cuba, yo a título personal la veo 2 posibilidades, se lo digo honestamente. Uno, que la situación de crisis humanitaria llega a un punto tal que precipite una situación violenta en el país.
tal vez a nivel interno o tal vez procedente del exterior, ya eso sí yo no lo puedo predecir, pero se está llegando a ese punto. ¿Usted cree que ¿Entiende? puede...? O que sencillamente los que están gobernando ahora en Cuba se llenen de dignidad y asuman una postura realista y hagan lo que tienen que hacer, abdicar del poder y darle las posibilidades al pueblo cubano que resurja de sus cenizas, haciendo lo que deben haber hecho desde hacía mucho tiempo. Una democracia. Convocar una asamblea nacional, una asamblea constituyente, una sociedad abierta, democrática, donde cada cubano tenga la posibilidad de su proyecto personal, acorde a sus capacidades, desarrollarlo y ser Cuba una sociedad libre y democrática como tenemos aquí en España, como existen en otros muchos países del mundo, ¿no? ¿Y usted cómo ve lo de Trump? El hecho de que él diga que en cualquier momento, si quiere, entra allí y se queda con la isla. Pero bueno, y con el respeto suyo, yo creo que es una vulgaridad así decir eso de que se queda con la isla. Pero es que Pero Trump no, dice muchas no, vulgaridades. No se puede ser, no, pero suya, a usted yo no se la admito, ¿no? ¿Cómo que Trump va a ir a cogerse una de ahí? Pero hay negociaciones. No, porque ese tipo de planteamiento entre periodistas, después está el hombre del pueblo de la calle, que sale diciendo, no, es que en la radio dijeron que se va a quedar con Cuba. Entonces hay que tener cuidado con lo que se habla. Ustedes que son periodistas, no es así tan sencilla Pero la cosa. ¿Hay un papel ahora mismo que tenga Estados Unidos? He No, oído que hay tiene, negociaciones, indiscutiblemente ¿no? que tiene. Vamos a ver, hay que ser realistas, señores. Vamos a ver, el señor Trump es un negociante. Y en Estados Unidos hay poderes económicos que les interesa el negocio y las inversiones. Eso es normal, eso es lógico. ¿Entiendes? Y que Estados Unidos, hasta cierto punto, jugando los intereses de ellos como país, quieran promover ahí una democracia para hacer inversiones, hacer negocios, eso es normal y muy lícito. Eso es lógico. Pero, claro, lo que tiene que haber una seguridad jurídica por parte de Cuba para promover esas inversiones. Y que el otro gane, el inversor, que gane. Eso no tiene por qué darnos escozor, pero me trae puesto de trabajo, paga sueldo, la gente mejora su nivel de vida. Y eso no quiere decir de que se cojan la isla, como decía acá el caballero. Yo lo decía irónicamente, lo que pasa es que es verdad que es peligroso la ironía. La ironía es peligroso en los medios de comunicación porque la gente lo puede entender. Entender de que va a ocupar la isla militarmente y se le va a sumar, ¿no? No, yo lo que sí... Me están llamando de la guardia. Bueno, pues vamos a dejarlo ya entonces. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, Gracias también a Valentín. Y nosotros un placer. Hablamos otro día que no tenga que... Sí, está bien, está bien. De guardia. Un placer. Venga. Y sigo lo que ustedes dispongan. Venga, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos y regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.